Saludos cordiales, espero que todos estén bien. El día de hoy revisaremos el tema de esfuerzos principales. Acá en este tema la intención es lograr que en un sólido cualquiera donde podamos hacer un corte, lograr un estado de esfuerzos en ese corte en donde el esfuerzo normal resultante solamente tenga componentes normales. Por eso, básicamente, la equivalencia sería rotar a un estado de esfuerzos en donde ese esfuerzo normal resultante coincida con el vector normal y que no tenga más componentes. Si eso se logra, precisamente entonces el esfuerzo cortante es igual a cero. Simplemente no tendría esa componente el vector normal resultante. Entonces, por definición, esos serían los esfuerzos principales, un estado de esfuerzos puramente normales y por consiguiente en donde los esfuerzos cortantes son iguales a cero. Para ello se hace la siguiente demostración, una metodología precisamente para determinarlos sería la siguiente. Un sólido cualquiera se realiza un corte, ¿verdad? Tiene un estado de esfuerzos, él está sometido inicialmente a un estado de esfuerzos, se genera ese corte y en ese corte precisamente necesitamos ubicar el vector normal y hacerlo coincidir con el vector normal resultante para conocer precisamente cuáles son esos esfuerzos principales, estado de esfuerzo en donde tenemos fuerzas y esfuerzos cortantes iguales a cero. Como pueden ver, acá existe, se denomina esta área normal. Esta área de acá sería el área normal pero en dirección Y. O sea, cada una de las normales define el nombre de las áreas. Esta es área normal en X, porque la normal es el eje X. Y área normal Y, bueno, esa la habíamos comentado, el área normal Z sería la que nos falta acá, que es normal precisamente a el eje Z. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que, si bien es cierto que partimos de los esfuerzos, el equilibrio puede aplicarse es a través de las fuerzas. Entonces, por definición, la fuerza es igual al área por el esfuerzo precisamente aplicado en esa cara en estudio, donde se esté analizando el esfuerzo. Entonces, hacemos acá una serie de transformaciones en donde realizamos algunas equivalencias. Por ejemplo, el área Z en función del área normal va a ser igual a esa área normal multiplicada por el coseno director respecto al eje Z. Digamos, este es el vector unitario que permite proyectar el área normal sobre el eje Z. Análogamente se hace con el eje o con el área correspondiente a X. En este caso el coseno director sería L. Y lo mismo sucede con el área respecto a Y. En este caso el coseno director sería M. De igual forma entonces el esfuerzo principal en X sería precisamente el esfuerzo principal normal, el que iría simplemente en la dirección de las normales, multiplicado por su coseno director respecto al eje X para obtener el esfuerzo o la componente del esfuerzo principal respecto al eje Y. Lo mismo, proyectamos ese esfuerzo principal multiplicándolo por el coseno director respecto al eje Y análogamente ocurre algo similar correspondiente a la componente Z de ese esfuerzo principal. Aplicamos la ecuación de equilibrio. En este caso, fíjense, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces todo lo que lleva dirección X debe aparecer acá. El estado de esfuerzos inicial obviamente puede involucrar esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Es un estado de esfuerzo general. Pero con este estado de esfuerzo lo que queremos es hallar una posición tal o rotar ese sistema a una posición tal en donde desaparezcan los esfuerzos cortantes y en ese caso estaríamos en presencia solamente de esfuerzos normales. A esos esfuerzos se les denominan
principales. Bien, entonces básicamente las fuerzas de dirección X son las siguientes. La componente del esfuerzo principal, dirección X, por el área normal, que es donde él está colocado, iría en dirección positiva por la forma en que está hecho el ejemplo, de manera de que vaya en dirección X positiva, menos el esfuerzo normal XX, que fíjense acá va hacia atrás, por el área en X, que bueno, también sabemos que esa área en X se puede escribir, o la tenemos escrita por acá, eventualmente lo sustituiremos, en función del área normal, menos el esfuerzo, en este caso YX, que lleva precisamente dirección también respecto al eje X, por el área Y, menos el esfuerzo ZX, ese está acá abajo, por el área Z. Esa expresión tiene que ser igual a 0. Aquí agrupando algunos términos y multiplicando por menos 1, podemos llegar a la siguiente expresión que tenemos acá abajo escrita. La denominamos ecuación 1 y fíjese que queda todo escrito en función de los cosenos directores. Claro, como yo tengo escritas las áreas X, Y y Z en función de las áreas normales, cuando despejo esa área de acá se anula y desaparece simplemente de la ecuación, quedando la expresión como es conveniente que aparezca. Análogamente, ese procedimiento se sigue en Y en Z, obteniendo las ecuaciones 2 y 3. Y también tenemos que considerar o involucramos la siguiente expresión, en donde sabemos que el cuadrado de cada uno de los cosenos directores tiene que ser igual a 1. Con estas 4 expresiones trabajaremos precisamente para llegar a la solución que queremos definitiva. Si se ordena de manera matricial esto precisamente, involucramos las 4 expresiones también para llegar a las soluciones que acá aparecen escritas, obtenemos lo siguiente, fíjense. Luego de ordenar las matrices, este sería el caso de las 3 primeras ordenadas, igualando a 0, sabemos que para que esta expresión sea igual a 0, A o B tienen que ser igual a 0, siendo A esta matriz y siendo B esta otra. No existe otra opción. Si A es 0, esto es 0. Si B es 0, también es 0 esa expresión. Entonces, B, por ejemplo, no puede ser 0 porque estaríamos diciendo que esta área no existe. Y precisamente necesitamos encontrar una solución para determinada área que queda producto de un corte, de generar allí un tipo de inestabilidad, ¿verdad? Entonces, la única opción posible acá es que A sea igual a 0. Para que esta matriz sea igual a 0, el determinante de esa matriz tiene que ser igual a 0. Y de allí podemos plantear el polinomio cúbico que aparece acá abajo, en donde el esfuerzo principal al cubo menos la invariante 1 por ese esfuerzo principal elevado al cuadrado más la invariante 2 por ese esfuerzo principal menos la invariante 3, acá aparece un poco distorsionado, pero esto es invariante 3, es igual a 0. Este polinomio cúbico precisamente es el determinante de esta matriz. Al igualarlo a 0 se obtienen 3 soluciones reales, que las tenemos escritas precisamente acá abajo ya de manera simplificada. O mejor dicho, estas invariantes que tenemos precisamente agrupadas acá abajo salen productos de calcular este determinante de esta expresión precisamente. Cuando se agrupa el determinante de A, queda igual a esto. Y 1, y 2 y 3 son invariantes escalares que obviamente no varían independientemente de la posición en la que se rote. Eso se mantiene constante, pero obviamente para simplificar el escribir esta expresión lo escribimos como un solo valor, pero realmente I1 es este valor, sigma x más sigma y más sigma zz. I2 es este valor de acá abajo, sigma xx por sigma y más sigma xx por sigma zz más sigma y por sigma zz menos el cuadrado de cada uno de los esfuerzos cortantes involucrados allí.
Y esos valores, la invariante 3, la observaremos en la hoja siguiente, pero estos valores son valores escalares. Al sustituirlos acá, simplemente tenemos un polinomio cúbico que nos va a dar tres raíces reales. En teoría eso es lo que estamos buscando que suceda. Y esas tres raíces reales serán precisamente los esfuerzos principales que estamos intentando ubicar. Bien, como comentábamos en la diapositiva anterior, la invariante 3 aparece escrita acá. Recuerden que eso es luego de organizar los términos del determinante de la matriz A. Nos queda este valor como invariante 3. Fíjense que el primero sería sigma xx por sigma yy por sigma zz más dos veces cada uno de los cortes xy, xz y yz menos el esfuerzo normal en x por el corte yz al cuadrado menos el esfuerzo normal yy por el esfuerzo cortante xz al cuadrado menos el esfuerzo normal zz por el esfuerzo cortante xy al cuadrado. Estas expresiones se mantienen constantes, esas invariantes vale la pena observarlas con cuidado, porque son ecuaciones que se repiten simplemente. Ya después de organizarlas y tenerlas bien estructuradas, lo que hacemos es aplicar la expresión y obtener esas invariantes con la finalidad de precisamente determinar esas tres raíces reales que sabemos, lo mencionábamos ya, son los esfuerzos principales 1, 2 y 3. Se pueden escribir también de esta forma, de tal forma de que podamos organizarlos. Eso siempre ocurre. Siempre el esfuerzo 1 es mayor que el esfuerzo 2 y es mayor que el esfuerzo 3. Es decir, los tres resultados, las tres raíces que se obtienen pueden ordenarse según la recta real. Pero no en valor absoluto, sino que con signo y todo. Si es positivo, obviamente es mayor que el negativo, y si uno de ellos es 0, ese 0 será mayor que el negativo. Eso hay que tenerlo presente, pero ya lo veremos mejor en un ejemplo. Por ahora es importante que sepan que son ordenables. Bien, para cada uno de esos esfuerzos principales podemos determinar un vector normal, precisamente que determina la dirección de ese esfuerzo principal. Es decir, para el esfuerzo principal 1, yo puedo determinar un vector normal 1 con sus cosenos directores respecto a cada uno de los ejes. Para el esfuerzo normal principal 2, puedo obtener un vector normal 2 con sus cosenos directores respecto a cada uno de los ejes cartesianos de respecto a x, y y z. Y lo mismo para el esfuerzo principal 3. Los vectores n1, n2 y n3 son ortogonales entre sí. Y así deben ser, porque son los representantes, digámoslo así, de cada una de las componentes del esfuerzo principal o de la dirección de cada una de las componentes del esfuerzo principal. Acá presentamos un ejemplo o un procedimiento global de cálculo que vale la pena seguir, al menos en mi experiencia funciona bastante bien, no tiene que ser absoluto, seguramente existen algunos otros procedimientos para hacer lo mismo. Este simplemente es el que propongo yo porque me parece bastante fácil de entender y me ha funcionado hasta ahora para llegar a los resultados que buscamos. Entonces es el procedimiento de cálculo sugerido. Primero, calcular las invariantes escalares. Generalmente esto va a poder suceder porque tenemos un tensor de esfuerzo a partir del cual rotar. Plantear el polinomio cúbico y resolverlo. Obtener las raíces reales ordenables de rango mayor a menor. En el valor absoluto, esto lo mencionamos anteriormente, se tienen los esfuerzos principales, obviamente, cuando se resuelve ese polinomio cúbico. Con cada uno de los esfuerzos principales obtenidos y haciendo uso de las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, obtener los cosenos directores LMN de la dirección principal correspondiente a ese esfuerzo principal, de tal manera que corresponda cada uno de esos esfuerzos principales a una dirección o a un vector que defina una dirección diferente y que ya saben que son ortogonales entre sí. N1, N2 y N3 son los vectores unitarios para cada uno de los esfuerzos principales. Bien. Cuarto paso, escribir el tensor de esfuerzos principal analizando el tensor de esfuerzos original. Y en teoría, hasta ahí
es el procedimiento. Esto ya veremos, no es difícil de aplicar, simplemente el tensor de esfuerzos original tiene ciertos patrones que debemos observar para que podamos asociar cada uno de los esfuerzos principales a la ubicación del tensor de esfuerzos original que se tenía. Ya lo vamos a ver en el presente ejercicio. Nos dice lo siguiente: dado el sólido de la figura y las fuerzas indicadas, hallar tensor de esfuerzos principales. Básico, empecemos por lo más básico. Y segundo, hallar las direcciones correspondientes a los esfuerzos principales, es decir, N1, N2 y N3. Por eso aparece acá N sub I. Bien, este es el sólido mostrado. Se supone que se generó este corte, esta inestabilidad, por consiguiente aparece acá un vector resultante que vamos a hacer que coincida obviamente con la posición normal para hallar esos esfuerzos principales que necesitamos determinar. Esa es la primera pregunta de nuestro problema. Entonces, lo primero que se hace es escribir el tensor de esfuerzos. Conocemos las fuerzas, están ubicadas obviamente en cada una de las caras, aplicamos equilibrio, dividimos cada una de las fuerzas entre el área para obtener los esfuerzos. Sabemos que tiene que ser simétrico el tensor de esfuerzos, porque si no obviamente hay errores allí. Y luego de realizar esas operaciones precisamente llegamos a cada uno de estos valores. Ese tensor de esfuerzos, como las dimensiones están en centímetros y las fuerzas están en kilogramos, tendrá unidades entonces de kilogramos. Esto debería ser kilogramos fuerza, no es masa, es una fuerza, por centímetro cuadrado. Bien, al escribir este tensor de esfuerzos ya tenemos las variables que necesitamos o los valores que necesitamos para determinar precisamente cada una de las invariantes que obtuvimos anteriormente. La invariante 1 básicamente es sumar la diagonal del tensor de esfuerzos con signo y todo, ¿verdad? El valor que sea que nos dé allí. La invariante 2 también tiene su expresión, dependía una parte de los esfuerzos normales y otra de los esfuerzos cortantes. Sustituimos cada uno de esos valores y resolvemos. Acá el valor es de... Bueno, ahorita verificamos este valor porque acá se ve un poco distorsionado, pero estoy seguro que lo tenemos anotado más adelante y lo verificamos con calma. Y en la siguiente página calculamos la invariante 3. Se muestra acá precisamente cómo se resuelve la invariante 3. Sustituimos acá cada uno de los valores del tensor de esfuerzos con signo y todo, considerando también los signos de la expresión que habíamos demostrado anteriormente, y obtenemos este valor. Luego aplicamos la expresión que ya se había demostrado también resolviendo precisamente el determinante de la matriz A, que era el tensor de esfuerzos afectado precisamente por una variable denominada esfuerzo principal. Resolviendo este polinomio cúbico asociado con esa determinante igual a 0 precisamente, se obtienen las raíces reales que estamos intentando determinar. Sustituimos precisamente los valores de cada una de las invariantes, igual, con signo y todo, considerando los signos de esta expresión también. Este valor de la invariante 2, que allá en la diapositiva anterior aparecía distorsionado, fíjense que acá podemos leerlo con claridad, es 58.900, es un valor negativo. Este valor es negativo, pero obviamente afectado por este signo queda positivo. Este valor es positivo, afectado con este signo, pues nos queda un valor negativo. Resolvemos ese polinomio y obtenemos precisamente las tres raíces reales que representan las componentes de ese esfuerzo principal. Fíjense que son tres valores ordenables, así que voy a escribirlo acá abajo, o se escribe acá abajo de mayor a menor. El esfuerzo principal 1 sería este valor, el de 410.64, el intermedio 156.53 y el menor menos 217.18. Fíjense que esos valores se pueden escribir en un tensor que debe tener estas características. Sabemos que el tensor de esfuerzos principales no tiene esfuerzos cortantes, por eso todas las demás componentes adicionales a la diagonal son iguales a 0. Tienen las mismas unidades, son esfuerzos que están en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y esto es importante, la posición de cada uno de los esfuerzos. Si observan el tensor de esfuerzos que originalmente teníamos en el sólido del cual parte ese tensor y del cual
realizamos la rotación a esta nueva posición de esfuerzos principales, se darán cuenta que este primer valor es negativo y es cercano a este valor que nos dio el tensor de esfuerzos principales. Acá, si mal no recuerdo, era 150, nos está dando 156, o sea que el único asociado allí tiene que ser este, y el que está acá era un valor igual a 400, que está muy cerca de 410. Entonces fíjense, el esfuerzo 1 iría aquí, el esfuerzo 2 iría aquí y este esfuerzo 3 iría acá. Siempre eso puede hacerse, siempre hay manera de asociarlo con los valores de la diagonal, y precisamente el sistema está resuelto para que él converja o la solución llegue, digamos, rápido, se asocie o quede cercano a los valores de esta diagonal. Siempre lo van a poder hacer. Siempre esos valores de los esfuerzos principales son ordenables y se pueden ubicar en función del tensor de esfuerzos que se conocía inicialmente. Con esto respondemos la primera pregunta. Este sería nuestro tensor de esfuerzos principales, y ahora necesitamos determinar las direcciones principales asociadas precisamente al tensor de esfuerzos original. Fíjense que estos son los valores originales que se tenían. Este sería nuestro tensor de esfuerzos original, afectado por la variable del tensor de esfuerzos principales para el cual resolvimos este sistema. Entonces, para determinar las diferentes o los diferentes vectores unitarios asociados con la dirección de cada uno de estos esfuerzos principales que ubicamos acá, utilizamos esa expresión y sustituimos en esta diagonal el valor del esfuerzo principal al cual precisamente le estamos determinando su dirección. Entonces, si estamos con el esfuerzo principal, en este caso 1, nos va a dar la dirección unitaria 1, ese vector unitario 1 que estamos ubicando asociado con ese esfuerzo. Resolvemos precisamente esas ecuaciones que tenemos allí. Esta sería una multiplicación término a término, ¿verdad? Este valor, exacto, es sigma xx menos sigma p por L, menos, en este caso porque es negativo el esfuerzo cortante xy, 50 por m, más 80 por n, tiene que ser igual a 0. Resolvemos esa expresión, la igualamos a 0 y sucede lo mismo con las demás expresiones. Se resuelve y se igualan a 0. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, pero acá hay un problema. Una de estas expresiones, rara vez sabemos cuál es, a veces sí se ve cuál es, pero no siempre es así, es linealmente dependiente de la otra. Eso significa que si usted resuelve este sistema de ecuaciones puede no llegar a una solución, porque en vez de tres ecuaciones realmente tiene dos. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de ver cuál es la que depende de la otra. En ocasiones es difícil determinarlo, en otras ocasiones es fácil de ver, pero no siempre es así. Entonces fíjense, en la que nos permite realizar un despeje, en este caso sería la 2 y la 3, podemos escribir tanto m como n en función del valor de L. Y para evitarnos complicaciones de sustituirlo aquí y entrar en un lazo infinito que no tenga una solución por las razones que acabo de comentar, utilizamos la expresión 4, en donde decimos que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado es igual a 1. No es hasta este momento en donde esa expresión pasa a ser partícipe de uso en una solución. Lo que hemos hecho, hemos trabajado solamente con esta matriz, pero para hallar los cosenos directores siempre nos hace falta esta última expresión. Entonces fíjense que acá, sustituyendo estos valores que ya teníamos escritos, digamos m en función de L y n en función de L también, allí sí podemos obtener una solución de L, y al obtener esta solución de L, pues básicamente sustituimos en estas expresiones 2 y 3 y obtenemos las soluciones también de m y n respectivamente. Escribimos acá el vector unitario correspondiente a la dirección del esfuerzo principal 1, y básicamente tenemos ese primer vector que necesitamos hallar como parte de la pregunta que nos hacen. El procedimiento precisamente es análogo para el esfuerzo principal 2. Fíjense que también acá podemos resolver el sistema. En este caso sustituimos el valor del esfuerzo principal 2 en la diagonal, se resuelven las expresiones nuevamente, y involucrando la ecuación 4 volvemos a despejar L y sustituyendo
En estas expresiones 2 y 3 volvemos a determinar los valores de m y n. Lo mismo sucederá con el esfuerzo principal 3. Acá tenemos una nota interesante. Nos dice que esta dirección corresponde al esfuerzo principal 2 que está asociado al eje Y'. Eso es por la posición que tiene. Fíjense que está justo en donde está el esfuerzo normal YY. Es como el sistema Y buscando ese esfuerzo principal, es el que está más cerca. Entonces sí, se asocia con esa dirección. Este se asociará con la dirección Z y este se asociará con la dirección X'. Bien, con esto estimamos ahora el vector unitario correspondiente al esfuerzo principal 3, como veremos a continuación. Se puede observar acá el procedimiento similar para estimar los cosenos directores del vector unitario n3 correspondiente al esfuerzo 3 de nuestro sistema, esfuerzo principal 3. Esa posición está asociada con la rotación del eje X'. Así que finalmente, conociendo los tres vectores correspondientes a cada una de las componentes de ese tensor de esfuerzo principal, podemos representar gráficamente esa solución. Entonces, en nuestro sólido, al cual seccionamos y rotamos a esa posición en donde aparecen los esfuerzos principales solamente, en donde no hay corte, se puede dibujar de manera aproximada más o menos ese sistema. Este sería el vector N1 correspondiente al esfuerzo principal 1, vector N2 correspondiente al esfuerzo principal 2 y el vector N3 correspondiente al último vector que acabamos de calcular. Ese está asociado con el esfuerzo principal 3. Esos tres vectores tienen que ser ortogonales entre sí, dibujamos de manera aproximada, y fíjense que cada uno de ellos forma un ángulo con la normal, ¿verdad? Que se supone, explica o nos muestra que ese esfuerzo principal, que es uno solo, se proyecta sobre este sistema nuevo, ese sistema nuevo al cual se rota para que no exista un esfuerzo cortante. Bien, fíjense que los valores de los ángulos representan básicamente phi n3, por ejemplo, nos indica el ángulo que forma el vector normal con el eje 1 o con el esfuerzo principal 1, con el vector en la dirección del esfuerzo principal 1. Aquí aparece el 3 es porque precisamente este esfuerzo estaba asociado con el eje Z. El eje Z, cuando rota, aparece acá. Entonces recuerden que en esta materia los valores 1, 2 y 3 comúnmente los transformamos en X, Y, Z. Si hay algún tipo de confusión acá, se podría sustituir esto: en vez de 1 se pone X, en vez de 2 se pone Y y en vez de 3 se pone Z. Básicamente acá se mueve es el eje Z, acá se mueve es el eje Y finalmente acá se mueve es el eje X. Eso ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y acá pues asociamos el último vector que determinamos precisamente con la posición final del eje X. Continuando, podemos hacer algunas simplificaciones. Fíjense que conocemos la ecuación general para calcular el esfuerzo normal. Esta expresión general la podríamos escribir en función de los esfuerzos principales. Recuerden que cuando aparecen los esfuerzos principales, los cortantes son iguales a 0. Y finalmente esa expresión nos quedaría escrita de esta forma, siendo n, o digamos este vector L cuadrado, el coseno director del vector n, con el eje X, lo mismo con m cuadrado, sería con el eje Y, posición del vector respecto al eje Y, y n3, el coseno director del vector normal, con el eje Z.
También podemos hacer algunos estudios, digamos, respecto a el esfuerzo cortante. Obviamente, como conocemos el tensor de esfuerzos principales, o el desarrollo de este tema se fundamenta en el uso de los esfuerzos principales, la idea sería determinar ese esfuerzo cortante o ese esfuerzo cortante máximo, podría ser el esfuerzo cortante o el esfuerzo cortante máximo, en un punto conocidos precisamente los esfuerzos principales. Entonces el caso más general es este, en donde tenemos un esfuerzo normal resultante, en donde tiene ese esfuerzo dos componentes, una normal normal y una normal tangencial. Y también sabemos que en ese punto podemos rotar a una posición en donde se conocerán precisamente los esfuerzos principales. Acá tenemos un ejemplo en donde eso podría suceder. Estos son los cosenos directores del vector normal, LMN, y llamaremos L', M' y N' a los cosenos directores del vector normal tangencial unitario. Como podrán recordar, el esfuerzo normal resultante es igual al vector normal unitario por el tensor de esfuerzos que inicialmente conocemos o podemos determinarlo. Esto también se puede escribir de la siguiente forma: el esfuerzo normal resultante es igual precisamente a cada una de sus componentes. La componente X va a ser esta expresión que obviamente sale de realizar esta multiplicación. La componente Y va a ser esta expresión y la componente Z va a ser esta expresión. También sabemos que el esfuerzo normal tangencial va a ser la multiplicación del esfuerzo normal resultante por ese vector unitario en dirección tangencial. Se hace esa multiplicación punto. Tenemos acá el desarrollo de esa expresión. Recuerden que L', M' y N' son los cosenos directores de ese vector tangencial unitario. Sustituimos acá estas componentes por cada uno de estos valores. Eso es lo que vemos acá más abajo desarrollado. Agrupamos términos semejantes y se obtiene esta expresión final. Si queremos escribir esa expresión en función de los esfuerzos principales, entonces realizamos precisamente algunas modificaciones allí, algunas sustituciones, y llegamos finalmente a esta expresión que tenemos escrita acá abajo. Se hacen algunas consideraciones para determinar el esfuerzo cortante máximo en función precisamente de los esfuerzos principales, mediante la siguiente expresión, que se explica de la siguiente forma: el mayor esfuerzo principal siempre va a ser sigma 1 menos sigma 3, que va a ser siempre el menor esfuerzo principal independiente de su signo, entre 2 nos va a dar precisamente el valor de ese esfuerzo cortante máximo. Si representamos esta solución gráficamente, fíjense que podemos determinar el radio, claro, dividiéndolo entre 2 sería el radio del círculo más grande, es decir, el radio de este círculo representaría precisamente el valor del corte máximo que estamos determinando. Pero no significa eso que sea la única solución. Yo podría determinar también cortes asociados con la diferencia entre el esfuerzo 2 y el esfuerzo 3 y el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2. Darían círculos, fíjense, como en este caso, pero más pequeños. Esta sería una breve introducción de lo que sería también el círculo de Moore. Vale la pena que vayamos familiarizándonos con el término, porque lo vamos a utilizar en varias ocasiones acá. Y básicamente es un círculo en donde yo grafico esfuerzo cortante en función de esfuerzos normales, y en ese caso pues siempre el radio de ese círculo va a corresponder con el esfuerzo cortante máximo. Claro, acá lo dibujamos en función de los esfuerzos principales. Es un ejemplo bastante simple para representar de manera global algunas soluciones que se pueden obtener con los esfuerzos principales. Leemos la nota que tenemos acá: los esfuerzos cortantes máximos se obtendrán formando un ángulo o formando planos o ángulos que a su vez formen 45 con sus direcciones principales. Esto ya lo lograremos demostrar, pero la razón es que en el círculo de Moore
el ángulo se mide dos veces al real. Es decir, si aquí forma 90 grados el corte máximo con los esfuerzos principales, cuando yo saco ese ángulo del círculo de Moore a la realidad, lo tengo que dividir entre dos. Y de allí llego a la conclusión de que en realidad el ángulo en la vida real, acá digamos, no en el dibujo, sino fuera del dibujo, formaría realmente 45 grados con los esfuerzos principales. Un ejemplo común en donde eso ocurre es cuando hacemos el ensayo de compresión simple para determinar la resistencia máxima del concreto a compresión. Si bien es cierto que ahí pueden aparecer varios tipos de fallos, no necesariamente es el único que aparece, sí es una de las que se espera, incluso es una de las frecuentes, en donde al generar esta compresión, porque esto es digamos, un cilindro que está sometido aquí a una presión en una máquina que se llama una prensa universal. Esto está acá fijo, acá la prensa empieza a generar fuerza progresivamente hasta que este cilindro falla. Esa falla se espera que suceda a 45 grados precisamente porque el esfuerzo principal está en esta posición. Según lo que se espera, teóricamente esto debería pasar, pero sabemos nosotros que hay muchas condiciones que pueden hacer fallar ese cilindro, concentración de esfuerzo en los extremos, aunque se trabaja para que se mitiguen un poco esos efectos, que el material, por ejemplo, no sea completamente homogéneo, tenga algún tipo de variación a lo largo de su configuración estructural, quiero decir, y de repente entonces pueden presentarse fallas como esta, que se genera algún tipo de aplastamiento y entonces en vez de generar esta falla por corte explota el cilindro. Hay varios tipos de fallas que se pueden presentar y múltiples razones también, pero esta es una de las que usted comúnmente espera por lo que acabamos de revisar acá anteriormente. A continuación entonces presentamos algunas de las consideraciones que hemos hecho anteriormente espaciales, pero en este caso las vamos a simplificar en el plano. Fíjense que es más de lo mismo. Proyectamos acá en el plano XY el vector normal con sus cosenos directores en ese plano. Ahora tengo el área normal acá, tengo el área acá X y tengo el área acá Y. Tengo mi esfuerzo cortante XY, mi esfuerzo cortante YX, el esfuerzo normal, en este caso XX, y acá el esfuerzo normal, que sería el esfuerzo normal XX, esfuerzo normal YY. Y básicamente planteo expresiones similares a las que hemos trabajado anteriormente en 3D. Fíjense que los cosenos directores siguen siendo los mismos que mencionábamos anteriormente, pero como estamos en el plano, los podemos escribir directamente en función de este ángulo. Ya es algo como más conocido. Con esto hemos trabajado o podemos trabajar de manera más simple. Entonces simplemente los escribimos en función de este ángulo θ. Tenemos acá el L sería el coseno del ángulo, el seno del ángulo sería el correspondiente a M. El esfuerzo principal pues sigue teniendo dos componentes XY asociadas obviamente con el vector de esfuerzo principal, que sabemos que es uno solo, y para obtener cada una de esas componentes pues básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar ese valor del esfuerzo o del vector del esfuerzo principal por el coseno director a la posición en donde necesitamos determinar su proyección. Si es en X lo multiplicaremos por L, si es en Y lo multiplicaremos por M. Por otro lado, sabemos que el área X en función o escrita en función del área normal básicamente es área normal por L, y que el área Y en función del área normal es esa área normal por N. Aplicamos la expresión considerada anteriormente para determinar el esfuerzo normal resultante. Va a ser el vector normal por el tensor de esfuerzo. Como estamos en el plano, pues acá tendremos dos componentes. Esta matriz será de 2 por 2, la del tensor de esfuerzo, y básicamente con eso obtenemos cada una de las componentes del vector normal resultante, que serán las que tenemos escritas acá abajo. Bien,
el esfuerzo normal resultante en X va a ser sigma XX por L más tau de YX por M, y el esfuerzo normal del Y va a ser tau XY por L más sigma YY por M. Planteando el equilibrio, aplicando equilibrio, hacemos sumatorio de fuerzas en X igual a 0, y ya sabemos que todo lo que va en X lo restamos, sería este esfuerzo XX por el área X, negativa porque va hacia atrás, menos este esfuerzo YX por el área Y, más el esfuerzo principal que se supone lleva esta dirección, está acá indicado, así que es positivo, por el área normal. Eso tiene que ser igual a 0. Escribimos todo en función del área normal. Esa área normal se cancela y nos queda la expresión siguiente que tenemos acá. La denominamos 1. Algo similar hacemos para el eje Y. Aplicamos equilibrio en esa dirección y obtenemos la ecuación número 2. Las ecuaciones 1 y 2 pueden ser escritas en forma matricial y las escribimos de esa forma como se muestra a continuación. Al escribir en forma matricial la expresión estudiada anteriormente, se obtiene lo siguiente: igualamos esta expresión a 0, y esa expresión, para poder ser igual a 0, pues solo tiene dos formas en lo que eso puede ocurrir: A, que sería el correspondiente a esta matriz, es igual a 0, o B, que sería el correspondiente a esta matriz, es igual a 0. Sabemos que B no puede ser igual a 0 porque nos quedamos sin área, siempre tiene que existir un área para poder tener una solución. Entonces la única forma en que esto puede ser igual a 0 es que A sea igual a 0, y para que A sea 0, el determinante de A tiene que ser igual a 0. Al resolver el determinante nos queda un polinomio de segundo grado o una ecuación cuadrática. A diferencia de 3 dimensiones, acá tendremos solamente dos raíces reales correspondientes a esos dos esfuerzos principales en el plano que estamos intentando determinar. Las raíces reales, claro, resolviendo esta ecuación, nos queda básicamente esta expresión que tenemos escrita acá al final, que sería igual a sigma xx más sigma y entre 2, más o menos, porque son dos raíces, la raíz de sigma xx menos sigma y entre 2 al cuadrado más sigma xy al cuadrado, y listo, esa sería la ecuación. Si resolvemos esa expresión, obviamente con más nos va a dar una raíz y con menos nos va a dar otra raíz. Se puede escribir y se puede organizar, como ya sabemos, un tensor de esfuerzos en donde básicamente cada uno de esos esfuerzos va a estar asociados a los ejes que corresponden al tensor de esfuerzos inicial. Sigue ocurriendo que el esfuerzo principal puede ordenarse, o las raíces reales pueden ordenarse, siempre va a haber una mayor que otra. En este caso, como estamos en el plano, vamos a tener un esfuerzo principal mayor y un esfuerzo principal menor. Sigue sucediendo que el esfuerzo cortante máximo va a ser el mayor menos el menor, solo que aquí, como tenemos dos valores, pues sale de manera directa. Y por otro lado también podemos determinar lo siguiente: el esfuerzo normal resultante es igual a esta expresión que ya conocemos, y el esfuerzo normal básicamente es la multiplicación del esfuerzo normal resultante por el vector normal traspuesto. Es decir, haciendo estas operaciones podemos obtener el vector normal en función, obviamente, de los esfuerzos del tensor de esfuerzo. También se puede obtener una expresión en el plano para el esfuerzo normal tangencial, multiplicando el esfuerzo normal resultante por el vector tangencial traspuesto. Este vector tangencial lo teníamos dibujado en el esquema que revisamos en la lámina anterior, por eso estos son sus cosenos directores, van en función del ángulo θ también, y al realizar esa multiplicación podemos llegar a la expresión del esfuerzo normal tangencial en función de los esfuerzos que inicialmente tenemos. El esfuerzo normal es máximo cuando yo
lo maximizo, digámoslo así, mediante una derivada. Es decir, derivo respecto al ángulo e igualo el valor de esa derivada del esfuerzo normal, lo igualo a 0. Al derivar la expresión en función de θ, nos queda esta expresión que tenemos acá. Igualando a 0 esto, podemos determinar el ángulo en el cual precisamente es máximo el esfuerzo normal. Esa expresión sería esta que aparece acá, 1/2 del arco tangente de 2 tau de xy entre sigma xx menos sigma y. El esfuerzo normal tangencial es máximo cuando precisamente la derivada respecto al ángulo es igual a 0 también. Hacemos una expresión similar a la anterior y obtenemos precisamente este valor de acá. Acá aplicamos la arco tangente, sería lo que nos falta acá, y llegamos precisamente a una expresión similar a esta. No es la misma, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Tenemos una nota por acá importante que nos dice que existen 45 grados entre la dirección de los esfuerzos principales y la dirección del esfuerzo cortante máximo. Eso siempre ocurre. Con las ecuaciones anteriormente descritas, el ingeniero Otto Mohr, que era un ingeniero alemán, se dio a la tarea de construir el famoso círculo de Mohr, que básicamente es lo siguiente. Él tomó la expresión del esfuerzo normal y agrupó estos términos de la siguiente forma que aparece acá. Luego elevó ambos términos al cuadrado y obtuvo esta expresión que denominaremos 1. Básicamente esta la mantuvo igual y esta la desarrolló como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego tomó la ecuación 2, en este caso sería la del esfuerzo normal tangencial que ubicamos anteriormente, y allí simplemente no agrupó términos, sino que ambos términos de la expresión los elevó al cuadrado y desarrolló solamente el de mano derecha, algo similar a lo ocurrido en la ecuación anterior. Y finalmente sumó la expresión 1 y 2. Ojo, a esta expresión la denominamos 2, esta la denominamos 1, sumamos 1 con 2 y se llega precisamente a esta expresión. Esta expresión, como bien se observa, es la ecuación de un círculo. Miren acá escrita, la más general es x menos x sub 0, esto sería un valor constante al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, igual a un radio, que también es un valor constante. Debido a esto, y observando la ecuación a la que llegó el ingeniero Mohr, podemos determinar que el centro es igual a ¿quién? Al esfuerzo xx más el esfuerzo y entre 2, y que el radio básicamente es esta expresión o la raíz de esta expresión que aparece acá. Es lo que se asocia, asociando precisamente esta expresión con esta a la que llegó el señor Mohr. Tenemos una nota importante por acá que nos dice que el círculo de Mohr lo debemos usar como una herramienta gráfica a partir de la cual se obtienen todos los valores requeridos usando cálculos trigonométricos. No es recomendable medir directamente sobre él, porque obviamente muchas veces tenemos problemas de precisión si precisamente no dibujamos en un papel a escala, milimetrado o algo como eso, y aún así tendríamos algún tipo de error sobre los resultados que queremos determinar. Entonces, la intención es utilizar el círculo como una herramienta gráfica que nos dé idea de lo que estamos haciendo, pero los cálculos hacerlo a través de las expresiones para que nos dé de manera precisa los valores que estamos intentando determinar. Fíjense que las características del círculo para una posición original generalmente se trabaja de esta forma: se tienen dos puntos que se pueden construir. Esos dos puntos se unen mediante una línea recta, se traza el círculo y esos dos puntos obviamente corresponden al tensor de esfuerzos inicial, es lo común. Fíjense, por ejemplo, el punto 1 corresponde a xx y xy y el punto 2 corresponde a yy y a yx. Luego de hacer eso, se puede generar una rotación hacia donde están ubicados los esfuerzos principales, que siempre están ubicados acá en el eje
X o en el eje horizontal. Ese ángulo que forma nos daría la dirección que tiene precisamente los esfuerzos principales respecto a la posición original de nuestro tensor de esfuerzos. Si rotamos un ángulo beta, obtenemos el valor del esfuerzo cortante máximo. Y bueno, son algunas de las características que tiene ese círculo, algunas de las informaciones que podemos manejar con él. El centro también lo podemos ubicar porque conocemos la expresión. Este delta básicamente va a ser este esfuerzo menos el centro. El radio queda determinado obviamente luego de trazar el círculo. Y bueno, ya pondremos en práctica algunos ejemplos para conocer más a fondo la forma de utilizar esta herramienta gráfica. Acá tenemos un procedimiento recomendado para resolver problemas de esta naturaleza. El primer paso a seguir acá es establecer los puntos, y tenemos dos veces escrito lo mismo. Vamos a intentar mejorar esto un poco. Básicamente los puntos, o establecer los puntos que definirán el círculo usando el convenio de Moore. Eso es lo que nos dice nuestro primer paso en el procedimiento. Entonces se supone que partiendo del tensor de esfuerzos conocido, yo puedo determinar los puntos que voy a incluir dentro de ese círculo. El punto 1 va a ser el asociado con sigma xx y tau xy, y el punto 2 va a ser el asociado con sigma yy y tau yx. Los puntos anteriormente definidos tienen que cumplir con el convenio de Moore. Recuerden que en el tensor de esfuerzos los esfuerzos cortantes van a aparecer siempre con el mismo valor y el mismo signo. Si no, no sería un tensor de esfuerzos bien construido. Tiene que ser simétrico. Pero para poder utilizar los puntos dentro del círculo de Moore, nosotros necesitamos utilizar el convenio de Moore, que nos establece lo siguiente: si ese esfuerzo cortante rota en sentido horario, el valor del esfuerzo cortante es positivo. Y si ese esfuerzo cortante rota en sentido antihorario, el esfuerzo cortante sería de valor negativo. Eso es solo para poder introducir los valores al círculo. Funciona dentro del círculo. Fuera del círculo, esos valores tienen que ser iguales en magnitud y en signo también. Bien, entonces con este convenio se construyen los dos puntos que teníamos anteriormente. Los esfuerzos normales sí llevan el signo que tenían inicialmente en su tensor de esfuerzos. El paso 2 nos dice escoger una escala adecuada y representar los puntos unidos gráficamente, claro, para que puedan ustedes medir y ver exactamente allí qué está sucediendo. No medir, quiero decir escalarmente los valores, pero sí visualizar exactamente las rotaciones que se están haciendo, la dirección de los ángulos, el sentido de los esfuerzos. O sea, toda la información que puedan sacar de acá es bueno que la logren interpretar. Entonces, si tenemos una escala adecuada, podemos obviamente entender mejor lo que estamos haciendo. Unir los puntos 1 y 2 ya graficados con una recta y obtener el centro y el radio del círculo, porque obviamente al unir estos dos puntos se corta el eje horizontal siempre y allí aparece de una vez el centro. Al conocer el centro también podemos definir el radio automáticamente. El centro se obtiene en el punto de corte con el eje de las abscisas, lo comentábamos anteriormente, y el radio estará definido por la distancia desde el centro al punto 1 o al punto 2. Luego de conocer el radio se puede trazar el círculo, obviamente con un compás, haciendo una hoja en blanco, milimetrado. Simplemente conocen el radio, trazan su círculo. El paso 5, obtener mediante cálculos trigonométricos los valores característicos del círculo, que son, ojo con estos valores que tenemos acá, porque están escritos en función del esquema que teníamos dibujado en la lámina anterior. Hay cosas que se mantienen, como por ejemplo la ecuación del centro, para determinar el centro, la coordenada del centro del círculo. El valor del radio también se podría mantener igual a este, pero por lo menos este delta, que dice que es sigma xx menos el centro, ya está muy asociado con el dibujo que teníamos anteriormente
construido. Porque este valor también podría ser sigma y en algunos casos, dependiendo donde les quede el punto 1 y donde les quede el punto 2. Entonces, preferiría que lo asocien con el dibujo que habíamos planteado anteriormente, y que si en caso tal sucede que estemos resolviendo un problema en donde el esquema sea diferente, entonces gráficamente evaluemos bien esta distancia antes de ver cómo se calcula. Específicamente esta distancia pienso que puede tener sus variaciones, esta distancia delta. Bien, este valor sí se mantiene igual, del ángulo alfa, la cotangente del esfuerzo cortante XY entre delta. El esfuerzo principal 1 va a ser C más el radio, este es igual también. El esfuerzo principal 2 va a ser el centro menos el radio, también permanece igual, no importa el esquema que tenga, siempre va a ser esto, se mantiene. Y el ángulo correspondiente a los esfuerzos principales pues va a ser un medio de alfa, que básicamente alfa es lo que se recorre, ¿no? Claro, este sería para sacarlo del círculo, simplemente ese alfa lo tenemos que dividir entre 2 cuando vamos a usarlo fuera del gráfico. Tenemos una nota por acá que nos dice recordar que se entra y sale del círculo con ángulos dobles. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero vale la pena seguirlo mencionando porque se nos puede pasar. El esfuerzo cortante máximo es igual al radio, esto siempre se cumple también. El ángulo correspondiente al corte máximo es igual a beta medios, obviamente está asociado con el ejemplo que teníamos graficado anteriormente, con el esquema que graficamos en la lámina anterior, y beta básicamente es 90 menos alfa. De todos modos, esto lo entendemos siempre mejor con un ejemplo práctico como el que sigue a continuación. Nos dice, dado el tensor de esfuerzo para un elemento diferencial de área ubicado en el plano XY, determine lo siguiente usando círculo de Moore. Primero, tensor de esfuerzos principales y sus direcciones. Luego, tensor de esfuerzo correspondiente al esfuerzo cortante máximo y su dirección. Las direcciones básicamente son los ángulos. Tensor de esfuerzo para una rotación horaria de 40 grados. Y finalmente nos piden, si se requiere que uno de los esfuerzos normales sea nulo, cuál sería la rotación a producir y los valores que tendría el nuevo tensor rotado. Muy bien. Entonces nos piden también representar gráficamente todas las soluciones. Eso es importante para saber que entendemos bien lo que estamos haciendo. El tensor de esfuerzos inicialmente planteado es este que se muestra acá, menos 400, 50-50, recuerden que siempre es simétrico, y 100 kilos por centímetro cuadrado. La representación gráfica de ese tensor de esfuerzos, ¿cuál es? Este es el esfuerzo XX, tiene que estar comprimiendo por un valor negativo. Este es el esfuerzo YY, tiene que estar traccionando porque es un valor positivo. Este básicamente es el esfuerzo XY, bueno, sabemos que es simétrico, XY es igual a YX, pero básicamente ambos tienen que ser positivos. Entonces el XY tiene que subir en la cara positiva de la X y tiene que bajar en la cara positiva de la X para que sea precisamente un borde positivo. Y el YX tiene que ir hacia la derecha en la cara positiva de la Y y tiene que ir hacia la izquierda en la cara negativa de la Y para que pueda ser positivo también. Pero fíjense que haciendo esta representación gráfica, de una vez nosotros podemos construir los puntos aplicando el convenio de Moore. Entonces, básicamente acá con esta recomendación podemos nosotros establecer este gráfico y luego construimos los puntos. Entonces el punto 1 es sigma xx y sigma xy. Sigma xx es igual a menos 400 y sigma xy es igual a menos 50. ¿Por qué es este valor negativo? Vamos a ver hacia dónde rota. El xy está rotando en dirección antihoraria, o sea que ese esfuerzo tiene que ser negativo. Y el punto 2 va a ser sigma y y sigma yx. Sigma y es positivo, 100, y sigma yx es positivo 50. ¿Por qué es positivo? Vamos a ver acá.
Sigma yx rota en sentido horario, entonces horario positivo dentro del círculo de Moore. Con los puntos 1 y 2 estimados anteriormente, se grafica en el sistema de coordenadas. Ya sabemos que el eje de las abscisas está representado por los esfuerzos normales y el eje de las y de las ordenadas está representado por los esfuerzos cortantes. Entonces, con los valores de esos puntos se grafican los puntos 1 y 2, se traza una línea recta entre ellos, donde corta esa línea recta está el centro, y al conocer el centro pues ya se conoce el radio, se traza el círculo y en función de eso se puede empezar a responder algunas de las preguntas o todas las preguntas que nos hacen. Algunos valores característicos que se calculan acá del círculo, la recomendación es que calcule lo que necesita. Bueno, generalmente hay un tiempo determinado para hacer esto, entonces vale la pena que calcule lo que necesita para que no pierda tiempo en responder las preguntas que se hacen, ¿verdad? El centro generalmente se necesita, así que es un valor que vale la pena calcular. Con sigma xx más sigma y entre 2 se tiene este valor de menos 50 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Este delta lo podemos calcular como sigma xx menos c. Fíjense que también se podría calcular con el punto 2, pero bueno, conocemos la expresión con el punto 1 asociado con el sigma xx y podemos determinarlo. Entonces conocemos el valor de sigma xx, a ese valor que vale menos 400 le restamos el valor del centro, nos queda positivo y nos da un valor de delta igual a menos 250. Esa sería esta distancia del centro precisamente hasta aquí. ¿Por qué es importante determinar ese valor? Porque pues básicamente vamos a trabajar con puros triángulos rectángulos. Fíjense, este triángulo de acá es el que nos permite calcular el radio de el círculo precisamente. Va a ser delta al cuadrado más tau de xy, que estaría aquí el valor, ¿verdad? Al cuadrado también. Ese sería el valor de esta altura. Le sacamos la raíz a eso y obtenemos el valor del radio. Si bien es cierto que nosotros tenemos una ecuación para calcular ese radio, pues fíjense que gráficamente también se puede simplificar ese cálculo y entender quizás de mejor manera lo que se está haciendo. En caso tal de que lo necesitemos, calculamos este alfa, que básicamente va a ser el arco tangente de tau xy, que era este cateto, entre delta. Eso nos da un valor de 11.31. Y creo que con esos parámetros podemos empezar a responder algunas de las preguntas que nos hacen. La primera de ellas es determinar los esfuerzos principales y su dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo que forman, obviamente, con la posición original. Entonces, el esfuerzo principal 1 lo vamos a determinar siempre como el centro más el radio, y el esfuerzo principal 2, que es el más pequeño, va a ser el centro menos el radio. Ahí van los valores con signo y todo. Fíjense que el valor del centro es un valor negativo y el radio es un valor positivo, por lo que el esfuerzo principal 1 va a tener un valor de 104.95. Y el esfuerzo principal 2, pues pasa a lo contrario, sería C menos R. En este caso los dos valores negativos se suman y me da un valor de menos 404.95. Acá tiene que aparecer un valor negativo. Esa posición a la que yo debo rotar es la posición más corta desde la posición original, es decir, desde aquí hasta acá. Aquí quedaría el eje 2', no lo marqué, inicialmente no lo marqué, pero háganlo ustedes en sus cuadernos, es importante que mantengan esa secuencia. Y acá permanecería 1', justo hasta aquí, al eje de las abscisas. Bien, ese tensor de esfuerzo debe poder ordenarse. Bueno, la dirección, muy importante, es básicamente el valor de alfa entre 2, porque se supone que estamos obteniendo la dirección real de esos esfuerzos. Entonces vamos a sacarlo del círculo, lo tenemos que dividir entre 2 y se obtiene un ángulo igual a 5.65 grados. Ese tensor de esfuerzo debe poder organizarse obviamente en función de los valores correspondientes al tensor de esfuerzos original. El esfuerzo principal correspondiente al eje X será
básicamente el menor, porque fíjense que es un poquito mayor a menos 400, queda aquí. Y el del eje Y será el mayor, el asociado con Y, porque básicamente va a ser 100 más este pedacito que aparece acá. O sea que tiene todo el sentido del mundo de que este tensor de esfuerzos principales corresponde con este esquema que se hizo acá. Si representamos gráficamente la solución, el esfuerzo XX rotado a esa posición a 5.65 grados aproximadamente estaría comprimiendo en esa dirección, y el esfuerzo normal en Y estaría traccionando a ese punto en esa posición. En la parte B nos piden determinar el tensor de esfuerzo cuando el esfuerzo cortante es máximo. Entonces volvemos desde la posición inicial hasta donde llega ese máximo valor, donde se alcanza ese máximo valor. Siempre es a la dirección más corta, la más inmediata, que hacemos esa rotación, y se obtiene ese corte máximo o esa posición en donde el corte es máximo. Allí podemos construir un tensor de esfuerzo. Fíjense que los esfuerzos tendrán el valor del centro, porque ahí coincide, ¿verdad?, con ese punto. Y en función de eso construimos nuestro tensor, ¿cierto? Ahí lo que se tiene que recorrer, en caso tal de que tengamos que calcular la dirección como nos piden acá, es este ', o sea que ese ángulo beta necesitamos calcularlo también. El tau máximo entonces va a ser igual al radio, positivo si estoy con el punto 2', negativo si estoy con el punto 1'. Beta es igual a 90 menos alfa, que ya lo conozco dentro del círculo, ¿verdad? 90 menos 11.31. Y cuando saco este valor tengo que dividirlo entre 2, por eso aparece como 39.35. Y los dos esfuerzos normales tienen que ser iguales a la coordenada del centro, es igual, ambos valen menos 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Construimos esa representación gráfica para poder luego construir el tensor de esfuerzo. Fíjense que sin esto no podríamos llegar acá. Estos valores precisamente dependen de este dibujo, así que vale la pena que hagamos la representación gráfica. Entonces, los esfuerzos normales ambos son negativos, aparecen comprimiendo, ¿verdad? Y los esfuerzos cortantes, recuerden que estamos en el círculo de Moore y corresponderían al convenio con el que trabaja el círculo. Entonces, el punto 2' sería el que está asociado con el esfuerzo YX. Entonces, busquemos aquí el esfuerzo YX. Si está aquí arriba, significa que ese corte es positivo, tiene que rotar entonces horario. Fíjense, YX hacia allá, YX hacia acá, rota horario. Y acá abajo el esfuerzo cortante XY tiene que ser negativo por la posición en la que quedó rotado el círculo. Entonces tiene que rotar antihorario. Fíjense, este va hacia arriba y este va hacia abajo. Si no construimos esto, es bastante difícil darse cuenta de que ese corte realmente es positivo. Entonces, en función de este dibujo, podemos finalmente construir este tensor de esfuerzos para la posición en la cual el esfuerzo cortante es máximo. Los esfuerzos normales son iguales y básicamente el corte es positivo. Todo esto está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para la parte C y para la parte D, básicamente se hace un procedimiento bastante similar. Fíjense que en la parte C nos piden el tensor de esfuerzos para un ángulo rotado a 40 grados desde la posición inicial, la posición original. Y nos dicen que ese ángulo es horario. Entonces, desde la posición inicial hasta donde tiene que aparecer claro, esto es en la realidad, este tita 40 grados es en la realidad. Entonces tendríamos, para poderlo usar aquí en el círculo, que multiplicarlo por 2. Ese ángulo lo llamamos gamma, sería este, y básicamente recorre 80 grados de ahí hasta acá. Pero como con el triángulo que vamos a trabajar siempre es un triángulo rectángulo, nosotros a ese gamma le vamos a restar alfa para que nos quede básicamente este triángulo con el que podemos trabajar. Como conocemos el radio y conocemos este ángulo también, entonces podemos determinar este esfuerzo normal y básicamente también este esfuerzo cortante, que sería el cateto opuesto a la rotación indicada, ¿cierto? Trabajaríamos con este triángulo así, taca, taca.
El radio es la hipotenusa, siempre lo vamos a conocer. Y bueno, con él básicamente encontramos lo que nos piden, que son los esfuerzos. Entonces, en la pregunta D nos hacen una, una formulación parecida, solo que en este caso nos dicen que llevemos uno de los esfuerzos a cero, uno de los esfuerzos normales iguales a cero. Entonces aprovechamos de que estamos cerca, ¿verdad?, de hacer los ceros. Fíjense que para hacer los ceros tendríamos que cortar o llevar una rotación a un punto que corte el eje de las ordenadas. Y eso desde esta posición pues parece inteligente hacerlo con el punto 2', ¿verdad? Rotarlo hasta aquí. Y en ese caso quedaría el esfuerzo YY igual a 0. Esa sería la tercera rotación según este esquema que se estaría realizando. En sus cuadernos debería ser la cuarta porque ustedes van a ponerle la primera al de los esfuerzos principales. Y fíjense que queda un triángulo similar. Acá, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues determinar el ángulo, ¿verdad?, que nos queda acá pendiente, y en función de eso se pueden calcular cada una de las componentes asociadas precisamente con esa última posición. Pero siempre trabajamos con triángulos rectángulos. Este es el triángulo rectángulo de esa última posición de la que estamos hablando. Se muestra acá las estimaciones correspondientes a la parte C del problema, empezando por este ángulo que dijimos que necesitamos para el triángulo rectángulo. Precisamente en esta posición tenemos que restar a este ángulo gamma el alfa, y este sería el ángulo que queda dentro de ese triángulo rectángulo que mostrábamos anteriormente. Ya al conocer este ángulo es relativamente fácil determinar cada una de sus componentes. Esto sale directo. El esfuerzo cortante XY sería básicamente el radio por el seno de ese ángulo. Nos daría esa componente. Claro, luego lo asocio con cada una de las posiciones de los puntos que allí aparecen. Si es positivo, rotará horario. Si es negativo, rotará antihorario, cuando lo representa acá gráficamente. Y lo mismo hago con el esfuerzo normal, tanto XX como YY. Dependiendo obviamente de la posición donde queden los puntos, será negativo en este caso el esfuerzo XX, y el esfuerzo YY también será negativo, pero digamos ordenado en la recta real, este valor será mayor que este. Representamos gráficamente esos valores. Fíjense que ambos esfuerzos normales están comprimiendo, y acá tenemos que prestar particular atención entonces a lo que sería los ejes, digamos los esfuerzos correspondientes a el corte en cada uno de los ejes cartesianos. Entonces fíjense que acá tenemos el corte, en este caso sería YX, y en este caso sería el corte XY. Ambos aparecen positivos acá, pero en el círculo necesariamente tiene que aparecer positivo el corte XY y negativo el corte YX, porque el positivo tiene que rotar horario y el negativo tiene que rotar antihorario. Primero usted grafica esto y luego sí construye su tensor de esfuerzos, porque en función de esto usted puede ver que los esfuerzos cortantes son positivos ambos. Y bueno, los otros, si mantienen su signo correspondiente también a la posición que se rotó, tendrán los valores que cada uno deba tener. Y finalmente en la parte D, como lo mencionábamos antes, tenemos que hacer cero uno de los esfuerzos. En este caso el esfuerzo que estaba más cerca de hacerse cero era el esfuerzo YY, y en esa condición básicamente necesitamos determinar el tensor de esfuerzos y la dirección también de ellos. Como conocemos la ecuación del círculo, sabemos que es sigma XX más sigma YY entre 2, y conocemos el valor precisamente de esa coordenada. Nosotros podemos hacer igual a 0 precisamente ese valor del esfuerzo normal YY, y de acá despejamos el valor exacto del esfuerzo XX, nos daría menos 300. Al conocer este valor básicamente está resuelto el problema, porque con esto puedo ya calcular el ángulo. Y bueno, ni siquiera con esto, con el valor del centro que ya lo tenía. Cuando nosotros observamos el gráfico, lo mencionábamos anteriormente,
se puede dar cuenta de que ese ángulo lo podemos asociar con el coseno, porque la distancia horizontal del centro se conoce, la ve a simple vista en el dibujo, va a ser ese triángulo rectángulo exactamente hasta el centro, y con eso se calcula el ángulo. Ni siquiera es necesario usar este esfuerzo para calcularlo. Pero bueno, este procedimiento sí funciona para que lleguemos de manera exacta al valor del esfuerzo XX. Este sería el ángulo al que hay que rotar precisamente desde la posición, digamos, desde los esfuerzos principales. A esto todavía tendríamos que sumarle el valor de alfa para llegar a la posición inicial en caso de que se quiera medir desde allí, que es donde está referenciado todos estos valores, y tendríamos la dirección de los esfuerzos en esa posición. Bien, de la misma forma o en forma análoga se calcula el esfuerzo YX utilizando básicamente el radio por el seno del ángulo, porque este radio es en teoría constante, no va a variar, no importa las rotaciones que usted haga, el radio siempre va a ser el mismo. Este ángulo sí va a ser el calculado, porque recuerden que este es el del triángulo rectángulo que se forma, pero si queremos obviamente llegar a esta posición se tiene que sumar alfa, tal cual lo hacemos acá, y para sacarlo del círculo tenemos que dividirlo entre 2, entonces finalmente ese ángulo va a ser de 32.64. El esfuerzo YX, que ya sabemos que es igual al XY, nos da un valor de menos 206.16. Claro, aquí se calcula el YX, nos da un valor negativo, y esto es importante para cuando hagamos la representación gráfica, para saber que rota entonces anti-horario. Haciendo la representación gráfica, acabo de decirlo, el esfuerzo YX tiene que rotar antihorario. Eso significa que el XY tiene que rotar horario. Y fíjense que estamos en presencia de esfuerzos cortantes positivos para cuando construyamos el tensor de esfuerzos. El esfuerzo XX tendrá un valor igual a menos 300, y el de YY, pues la condición era que se hiciera igual a 0. Hasta acá hemos culminado con ese ejercicio y continuaremos con este otro, que si bien es cierto no tiene las mismas características del ejercicio anterior, pues en este caso vamos a trabajar con propiedades geométricas, pues también es un ejemplo de la practicidad que tiene el círculo de Moore, pues se puede aplicar también a este tipo de condicionamientos. Entonces nos dice el ejercicio lo siguiente: determinar el plano de mayor debilidad en donde ocurrirá pandeo, eso es respecto a los ejes principales. Nos dice también hallar los ejes principales en los cuales se van a producir el pandeo. Bueno, básicamente es una extensión de del mismo enunciado. Calcular el radio de giro máximo y mínimo de la sección, determinar el ángulo que hay que rotar para encontrar los ejes principales, y que puede comentar sobre los resultados que se obtienen. Básicamente tenemos una sección transversal de un perfil determinado con estas dimensiones que aparecen acá, y en función de eso pues debemos responder a las solicitudes que nos hace el enunciado del problema. Lo que nos piden determinar básicamente son los radios de giro máximo y mínimo respectivamente de esa sección transversal, y la posición precisamente a la que hay que rotar para determinarlos, para estar en ese plano en donde se generan. Recordando que el radio de giro se calcula como momento de inercia centroidal entre el área, sacándole la raíz a eso, se obtiene el radio de giro. Entonces necesitamos determinar las propiedades de la sección transversal mostrada en la lámina anterior, y precisamente como es una sección irregular no conocemos exactamente el área, ni el centroide, ni las propiedades de esa sección, pero sí podemos separarla en áreas conocidas. En este caso separamos en 3 rectángulos o en 3 elementos rectangulares. Ya esos 3 elementos rectangulares pues sí le podemos conocer las propiedades. Con ayuda de esta separación podemos determinar las características de la sección compuesta que estamos analizando. Entonces en el elemento 1 es este pequeño rectángulo,
de 1,80 centímetros. Digamos que este datum es el mismo para todos. La idea es tener un datum fijo para medir el centroide respecto a todas las figuras y bueno, las variables que correspondan también a esos o que estén asociadas con valores referenciales. Entonces, para la primera figura o el primer elemento tenemos un rectángulo de 1,80 centímetros de ancho, 3,4 centímetros de alto. Está separado del eje Y 4 centímetros y 2 centímetros del eje X. Ubicamos el centroide medido respecto al eje X desde el datum y estará entonces a la mitad de 1,80 centímetros más estos 4 centímetros, nos da un total de 4,90. Mismo procedimiento para Y. El área de la sección de este elemento sería 1,80 por 3,40. El momento de inercia respecto al eje X, en este caso, como no está directamente el eje X pasando por el centroide, tenemos que, bueno, el eje X pasando directamente por el centroide, tenemos que aplicar Steiner. Entonces, Steiner siempre es el momento de inercia centroidal de la figura más el área por la distancia al cuadrado del centroide al eje donde yo requiero generar ese momento. La distancia del centroide al eje básicamente es esta y centroidal, 370 al cuadrado. Se obtiene ese momento de inercia respecto al eje X y el procedimiento es igual para el eje Y. Bien, determinamos también el momento XY de la figura. Recuerden que el momento centroidal de una figura simétrica es igual a 0, pero como el eje está fuera del centroide, igual se tiene que aplicar Steiner para encontrar el momento XY respecto al datum que fijamos para todas las figuras. Entonces básicamente es el área por la coordenada X centroidal por la coordenada Y centroidal. Mismo procedimiento para el área 2. En este caso el eje, el centroide está ubicado a 24,4 más 1,6 entre 2 del eje Y. El eje Y está, o el centroide medido desde el eje X, la coordenada Y del centroide medida desde el eje X hasta el centroide de la figura, está ubicada a 2 centímetros más la mitad de 17. El área va a ser 1,6 por 17 centímetros y los momentos de inercia se calculan en forma similar a la figura anterior. En el elemento 3, una situación parecida, solo que en este caso sí coincide por lo menos la base del rectángulo con los ejes que definimos como datum. Entonces, en teoría sale un poco más rápido porque simplemente es dividir esta distancia entre 2 para obtener el Y centroidal y esta distancia entre 2 para obtener el X centroidal. Estos valores seguimos aplicando Steiner, pero también pudimos haber aplicado la ecuación que nos dice que base por altura al cubo entre 3 es la inercia respecto a la base del rectángulo. En teoría debería darnos este mismo valor para los dos ejes porque está apoyado respecto a los dos ejes. Armamos una tabla acá con la intención de hacer un resumen de los cálculos, ¿verdad? Y poder tomar de allí los parámetros que requiramos para la sección compuesta. Elementos 1, 2 y 3. Áreas de cada uno de los elementos, centroides o coordenadas centroidales en centímetros de cada uno de los elementos, el área en centímetros cuadrados, el área del elemento por la coordenada centroidal X del elemento, el área del elemento por la coordenada Y centroidal, el momento de inercia respecto al eje X del elemento, el momento de inercia respecto a Y del elemento y el momento XY del elemento. Con eso obviamente podemos calcular algunas cosas para la sección compuesta. Por ejemplo, el centroide es una de las primeras cosas que conviene calcular acá y básicamente va a ser la sumatoria de las áreas, cada una de las áreas por cada uno de sus centroides entre el área total. La suma de estas tres nos da el área total. La suma de las A sub i por X sub i nos da este valor y básicamente es este valor entre este. Nos da 16,308 centímetros. Procedimiento similar para determinar la coordenada Y del centroide y
continuamos calculando propiedades de la sección compuesta o de la sección que estamos analizando, porque lo que hicimos fue particionarla en figuras conocidas, pero la sección realmente está compuesta por todas estas figuras y tiene una forma irregular, no es ninguna de ellas, pero ellas nos sirven precisamente para calcular las propiedades de la sección más grande, de la sección que está compuesta por esta figura. El momento de inercia centroidal de la figura compuesta también lo podemos hallar aplicando Steiner. Básicamente buscamos el momento de inercia centroidal. Este es el momento de inercia que conocemos porque ya lo calculamos para cada una de las figuras y tenemos la suma de lo que vale, pero este es el que desconocemos, entonces tenemos que despejarlo de allí para poder calcularlo. Sería básicamente pasar este elemento restando para acá, bueno, restar este elemento en ambos lados de la expresión, se llega a esta expresión para calcular el momento de inercia centroidal respecto al eje X. Este valor es la sumatoria de todas las inercias respecto al eje X de las figuras, de cada una de las figuras que componen la sección que estamos analizando, área de la sección compuesta, y esta distancia básicamente sería la coordenada y del centroide de la sección compuesta al eje X, o al revés. Realmente sí es la coordenada y centroidal, pero en este caso estamos usando la distancia desde el eje X hacia el centroide, digamos. Es como el inverso del anterior. Sigue siendo la misma distancia, pero estamos midiéndola ahora hacia el centroide porque es la inercia centroidal la que estamos intentando calcular. Bien, obtenemos este resultado. El procedimiento es similar para el eje Y. También buscamos la inercia centroidal respecto al eje Y. Y procedimiento similar también respecto a la inercia XY centroidal de la figura analizada. Nos da este valor al final, y como estamos precisamente en presencia de un análisis en donde involucraremos al círculo de Moore, entonces tenemos que definir algunas cosas acá, como la siguiente. Esta es una propiedad geométrica demostrable que puede demostrarse, es así, simplemente es así, en donde si la inercia XY es igual, o vamos a decir, si conocemos el valor de la inercia XY, entonces conocemos el valor de la inercia YX, porque básicamente una tiene el signo opuesto a la otra. Eso no sucede dentro del círculo de Moore, eso sucede realmente en las propiedades del elemento, pero con ayuda de esa propiedad entonces podemos construir los dos puntos para precisamente construir nuestro círculo de Moore en forma similar a como hacíamos con los esfuerzos cuando teníamos un estado de esfuerzos. Entonces básicamente esta es mi sección transversal a evaluar, ubicando el centroide aproximadamente donde nos dio según los cálculos realizados. Construimos los puntos 1 y 2. El punto 1 básicamente va a ser el asociado con la inercia IXX y el valor de IXY, y el punto 2 va a ser el valor de la inercia YY y la inercia YX. Entonces la calculada nos dio positiva, que era la XY. La que no calculamos pero podemos identificar según este parámetro es la YX, que es el mismo valor pero con signo negativo. Con estos dos puntos graficamos en un sistema de coordenadas de inercias centroidales versus, al revés, inercias centroidales versus inercia cruzada, centroidal también. Graficamos los dos puntos, unimos mediante una línea recta, determinamos el centro, con eso definimos el diámetro y podemos trazar el círculo, que es nuestra herramienta gráfica precisamente para responder a lo que se nos solicita en el problema. Nos piden precisamente radio de giro máximo y radio de giro mínimo, y sabemos que los radios de giro dependen de las inercias, entonces debemos rotar. Esta es mi posición original, debemos rotar
a la posición en donde aparezca la inercia máxima y la inercia mínima para que nos den los valores de radio de giro máximo y radio de giro mínimo. Necesito determinar algunos valores característicos del círculo, por ejemplo el centro. Fíjense que es similar, solo que ahora en vez de esfuerzos están las inercias centroidales normales, llamémoslas así. Pero el procedimiento es el mismo, las ecuaciones son similares a lo que estamos haciendo, o a lo que hacíamos con la parte de esfuerzos. El centro básicamente tiene este valor, todos los valores que salen del círculo van a tener centímetros a la 4, estamos trabajando con inercias. El valor de delta va a ser la inercia YY menos el centro, para que nos dé esta distancia, trabajar con este triángulo rectángulo que vemos acá. El valor del radio también lo podemos calcular porque es la hipotenusa, conocemos este valor básicamente es la inercia cruzada. Este es delta, que lo acabamos de calcular, elevamos al cuadrado ambos y le sacamos la raíz, tenemos el valor del radio. Entonces básicamente la inercia máxima va a ser igual a ¿quién? El centro, la coordenada del centro más el radio, ahí estoy en presencia de la máxima inercia que se presenta allí. Y el centro menos el radio me va a dar la inercia más pequeña. Las inercias, a diferencia de los esfuerzos, siempre son positivas, al menos las inercias centroidales normales, llamémoslas así. Las que pueden ser negativas son las inercias cruzadas. Pero este círculo nunca debería pasar hacia acá. La inercia podría llegar a ser cero, pero negativa no. Las inercias normales por lo menos no les puede suceder eso. Entonces siempre es un círculo que está en la parte positiva cuando estamos trabajando con inercias. Obviamente positiva en el eje de las inercias normales. Vamos a hacer algún tipo de verificación acá. Básicamente vamos a comprobar la invariante 1 como medida de chequeo para saber que nuestras rotaciones están bien hechas. Fíjense que la invariante 1 respecto a la posición inicial sería el esfuerzo no, la inercia XX centroidal más la inercia YY centroidal. Eso nos da este valor. Ese valor tiene que ser igual a ese invariante a la posición nueva en donde yo roté, donde solamente hay inercias centroidales normales. En ese caso sumaría esta inercia máxima más la inercia mínima, y fíjense que el valor de la invariante sigue dando lo mismo. Eso significa que la rotación está bien hecha. Se llama invariante por eso, no importa al punto que usted rote o la forma en que usted rote, esos valores siempre van a dar iguales. Las invariantes siempre dan iguales, sin importar el sistema al que se rote. Nos piden también el ángulo que se tuvo que rotar precisamente para llegar a la posición de máxima debilidad y máxima resistencia a nivel geométrico, ¿verdad? Con el radio de giro precisamente. Ese ángulo básicamente va a ser este ángulo alfa, que lo podemos encontrar sacando el arco tangente de la inercia centroidal cruzada entre delta. Sacamos el arco tangente de eso y dividimos entre 2 para obtener el ángulo real que se necesita determinar. Como lo planteamos aquí fue con el seno, también funciona porque conocemos el radio, entonces sería básicamente con el arco seno. Este cateto entre el radio, le sacamos el arco seno a eso, lo dividimos entre 2 y nos da este ángulo. Con cualquiera de los dos, con el arco seno también podría funcionar, porque conocemos todos los parámetros necesarios para calcular ese ángulo, así que simplemente lo calculamos, nos da 22.79 y podemos ver ahora en forma gráfica a qué posición necesitamos rotar para precisamente hallar ese eje de máxima debilidad y máxima resistencia geométrica de esa sección transversal. Nos piden precisamente determinar el radio de giro máximo, el radio de giro mínimo de esa sección transversal. Ya sabemos que se presenta rotando nuestro sistema de referencia centroidal 22 grados anti horario,
para alcanzar esa postura en donde se presentan. Pero nosotros hasta ahora tenemos son las inercias máximas y mínimas, no hemos calculado los radios de giro. Entonces necesitamos determinar precisamente el radio de giro mínimo, que se obtendrá con la inercia más pequeña. Esa está asociada con el eje XX', la primera posición rotada. El punto que está más cerca de esa posición es el eje X. Nos da este valor, el radio de giro mínimo, y el radio de giro máximo se calcula con la inercia centroidal YY y nos da este valor. Con el radio de giro mínimo se obtiene la esbeltez máxima. Si estamos hablando de cálculo de columnas, por ejemplo, si esa sección transversal perteneciese a una columna, yo tendría que determinar la esbeltez máxima para saber si esa columna resiste cierta cantidad de esfuerzos, y evidentemente diseñaría con este valor. Si quisiera saber lo máximo que resiste esa columna, entonces más bien trabajaría con este, suponiendo que yo quiera determinar esa máxima capacidad que puede desarrollar. Sin embargo, cuando estamos hablando de diseño, es algo un poco más complicado que eso, porque generalmente el diseño lo rige el eje de menor resistencia. Entonces, por mucho que ella pueda aguantar muchísimo en el eje más fuerte, es el eje débil siempre el que define la capacidad resistente del elemento, porque si falla por el eje débil, bueno, por mucho que aguante en el otro eje, no va a ser capaz de alcanzar esa resistencia. Entonces, esto es más que todo a nivel de referencia, que con el radio de giro mínimo se obtiene la esbeltez máxima, la relación de esbeltez máxima, y con el radio de giro máximo se obtiene la relación de esbeltez mínima. Eso es importante empezarlo a conocer desde ahora, porque lo veremos más adelante. Dejamos acá un ejercicio planteado para que ustedes puedan proponer algunas soluciones similares a las que estimamos acá, y adicional a eso nos dice el ejercicio proponer dos cambios en la sección transversal que mejoren las propiedades geométricas de dicha sección. Entonces, obviamente, con la información obtenida anteriormente, usted puede determinar cuáles son los ejes de mayor debilidad y de mayor fortaleza, y en función de eso también puede reforzar la sección transversal. Entonces la idea es esa, que usted se dé a la tarea de evaluarlo para saber de qué manera lo refuerza y mejora las propiedades de esa sección transversal. Hasta acá nos hemos dado a la tarea de estudiar el tema de esfuerzos principales y de círculo de Moore también, y hemos concluido con el tema 2 que estamos estudiando en resistencia de materiales 2. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa estamos a la orden y nos vemos en una futura ocasión. Que estén muy bien. Gracias.